para tomar este tema del ojo seco, os he querido traer la nueva definición de ojo seco que se va a publicar en marzo del año que viene, posiblemente. El Dry Eye Workshop, el 2, va a reformar incluso la definición y se trata ahora, el ojo seco, de una enfermedad multifactorial de la superficie ocular. Fijar que no pone crónico por ningún sitio, que es de la superficie ocular y que la lágrima pasa a un segundo plano. Y que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. La palabra homeostasis os va a sonar muchísimo ahora, y ahí se refiere a muchas cosas de equilibrio, de estabilidad de lágrima, de componentes, de osmolaridad, etc. Y el ojo seco produce síntomas de disconfort, alteraciones visuales o signos oculares. Por cualquiera de las tres vías puede entrarse en un ojo seco. Es una patología muy frecuente, ya sabéis que no existe buena correlación entre signos y síntomas y que necesitamos mucho tiempo para diagnosticar, explicar o entender este problema. Existen numerosas pruebas diagnósticas de ojo seco, porque además no hay ninguna gold estándar. Existen cuestionarios, Wood, Schirmer, etc. Y luego se han ido incorporando otras tecnologías nuevas para realizar tiempo de ruptura lagrimal de forma no invasiva, osmolaridad, interferometría, etcétera, etcétera. Todo ello intentando diagnosticar y centrar el problema de ese esquema fisiopatológico del ojo seco que habla de ese círculo vicioso donde intervienen la falta de estabilidad lagrimal, la hiperosmolaridad, el daño en la superficie ocular y la inflamación. El orden de las pruebas, de esta secuencia de pruebas diagnósticas, es importante para que los resultados de las pruebas realizadas anteriormente no alteren las siguientes. Un lagrimio reflejo por iluminar o tocar el ojo provoca cambios tanto en la osmolaridad como en el estudio del menisco lagrimal o el Nibud, etc. Una tira de Schirmer puede dejar marcas que luego se vean en las tinciones vitales. Así que las pruebas no invasivas deben realizarse antes que las no invasivas o de estrés. En la escala de severidad de ojo seco, después se ha propuesto clásicamente unas pruebas de diagnóstico, unas encaminadas a valorar los síntomas, otras la estabilidad de la película lagrimal, como es el Nibud, la secreción lagrimal, como es la meniscometría, el daño de la superficie ocular con las tinciones y sobre todo la evaluación de las glándulas de meibomio, como la meibografía. Esto está pendiente de reforma por el DIUS, la clasificación de ojo seco. La secuencia diagnóstica habitual en las consultas podemos tenerla ahí, esa secuencia breve, pero cuando incorporamos tecnología o aparatos debemos de colocarlas en ese orden para que se integre en nuestra clínica y nos ayude a ese diagnóstico de forma fidedigna. Así, si tenemos la osmolaridad, es lo que realizamos primero, luego vienen los cuestionarios y luego, como pruebas no invasivas, pasamos a hacer las pruebas del queratograph, como es el Nibud o el estudio del menisco lagrimal, la interferometría, meibografía, etc. Pasando luego ya a las pruebas clínicas para ver las tinciones, Schirmer, expresión de glándulas de meibomio, etc. Ya os he dicho que no hay prueba gold estándar, ni todos disponen de la última tecnología, pero sí que existe esa necesidad de diagnosticar y determinar el grado de severidad de la enfermedad. También en el DIUS 2 se va a proponer una serie de pruebas. Para screening sigue siendo importante los síntomas de ojo seco. Para eso tienes cuestionarios como el OSDI, etc. Y para esa detección de esa falta de homeostasis en la película lagrimal se va a proponer necesariamente positiva una de estas pruebas. Bien la osmolaridad, bien una disminución del tiempo de ruptura lagrimal de forma no invasiva y, por supuesto, la aparición de tinciones. Luego ya existen otras pruebas como la interferometría, el volumen lagrimal, análisis palpebral o marcadores de inflamación que nos van a subclasificar el ojo seco. Pues bien, el queratograph 5M, desde luego los cuestionarios no lo van a hacer, pero sí se podrán integrar en el informe GEMBIS que luego veremos, pero quitando la osmolaridad prácticamente el queratograph nos puede ayudar en todas esas exploraciones. El sistema de medición del queratograph está basado en un anillo de Plácido y tiene numerosas aplicaciones, pues tanto para adaptar lentes de contacto, para medir el menisco lagrimal, el tiempo de ruptura lagrimal de forma no invasiva, la interferometría para estimar el grosor de la capa lipídica, ver movimientos de partículas en la película lagrimal, la meibografía o escala de enrojecimiento. Es un topógrafo anterior, no es el motivo de esta charla, pero tiene numerosos índices,
parámetros como ayuda para diagnóstico de queratocono o para crosslinking o trasimplante de segmentos intracorneales. También tiene módulos que nos ayuda tanto en el fluorograma en la adaptación de lentes de contacto como para buscar una lente de contacto ideal una vez hecha una topografía corneal. El nuevo sistema de iluminación de Keratograph 5M hace que combinando ese anillo de plácido con diversas luces tipo LED, tanto infrarroja como en azules como blancas, nos ayuda a desarrollar una serie de software encaminado a ese tipo de pruebas, tanto la mipografía como pruebas de imagen, como enrojecimiento, etc. Existen además para esos modos de diagnóstico diversos campos de amplificación de la imagen, pues de 10 milímetros hasta 26 milímetros, para que tengamos campos más o menos amplios. Cuando nos metemos en el software nos van a aparecer una serie de pestañitas ordenadas en una serie de para que podamos hacer ese tipo de test uno tras otro y podamos evaluar la película lagrimal con el Keratograph. Vamos a ir viendo poco a poco esas pruebas. Por un lado, hacemos en primer lugar, en nuestro caso, la medida del menisco lagrimal. Y lo hacemos así pues porque la luz que emplea, igual que el Nibud, es una luz infrarroja, que no va a estimular tanto un lagrimio reflejo que nos pueda alterar el resultado. Y así podemos ver orientar un poco la medida ese menisco lagrimal. El futuro posiblemente, claro, el cálculo del menisco lagrimal va a ser la medida del volumen por técnicas de OCT, pero con este aparato tenemos la capacidad por lo menos, y las medidas del párpado, orientarnos hacia ese volumen. Se ha estimado que en un ojo seco acuodeficiente, digamos, el punto de corte esté en torno a 0,18, 0,18, 0,17. Pero también en el menisco lagrimal apreciamos otras cosas, por ejemplo, la conjuntivochalasis. Hay muchos pacientes con esos pliegues conjuntivales que nos van a partir el menisco lagrimal en varias capas o a presentar unos pliegues. Podemos ver ahí un doble menisco lagrimal por esos pliegues conjuntivales. En cuanto al tiempo de ruptura lagrimal, es muy variable. Sabéis que es muy variable y también depende de la técnica como lo hagamos. Clásicamente en las consultas usamos tinciones con fluoresceína, pero varía mucho el valor si ponemos poca fluoresceína, por ejemplo con una micropipeta, si ponemos una gota de un colirio. En este caso, cuando realizamos el tiempo de ruptura lagrimal de forma no invasiva, digamos, va a ser rápido, además va a ser objetivo e incluso repetible. Y nos va a ayudar con el Keratograph a un control y documentación de esa evolución o una mejor educación del paciente o comunicación para que podamos explicarle. Así el aparato nos mide sin instilar ningún tipo de gota ese tiempo de ruptura lagrimal que, como veis, tiene unos valores un poco más largos que el BUD clásico. El aparato automáticamente lo clasifica en grado 1, 2, 3, 4 en función del tiempo de esa primera ruptura lagrimal. Cuando vemos el Nibud vamos a encontrar esta curva. Por un lado, una pantalla donde se nos van iluminando los sectores donde empieza a romperse la película lagrimal y progresivamente, con esa escala de colores, cómo van nuevamente extendiéndose ese patrón de ruptura lagrimal. Los valores más cálidos, más rojos, corresponden a los primeros valores donde se rompe la película lagrimal. Pero es muy interesante estos valores que pone abajo. Por un lado aparece el tiempo de primera ruptura lagrimal y luego también la ruptura media. Muchas veces encontramos que esos valores pues, no son del todo reproducibles, pero es que el BUD tampoco es reproducible. O sea, ahora mismo pues, se habla mucho de tipos de ruptura lagrimal. Tenéis, por ejemplo, publicaciones de Yokoi, en la que describe que el BUD tiene diferentes patrones en función del daño epitelial y el tipo de secreción lagrimal. Hay BUDs que se rompen en puntos, en hoyuelo, en área, con forma de línea o de forma aleatoria, con lo que muchas veces vemos un BUD que no es totalmente reproducible. O sea, no siempre es el aparato el que falla, sino que muchas veces es la propia película lagrimal que tiene una ruptura más aleatoria. Pero lo interesante es que podemos valorar ese primer tiempo donde se empieza a romper la lágrima y cómo es esa curva. Esa curva es súper importante en nuestro caso porque cuanto más empinada sea esa curva, quiere decir que se desestructura más la lágrima de forma más rápida. Cuanto más planita esa curva, quiere decir que la lágrima permanece un poco más estable. Aquí tenéis, por ejemplo, ese ojo seco severo.
tienes muchos colores cálidos porque se empieza a romper muy rápido. Veis aquí cómo se va rompiendo muy prontito la lágrima y enseguida se va a extender en toda la superficie del ojo. Esa pendiente es muy severa. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a la reproductibilidad y al seguimiento de ese paciente. Por ejemplo, vemos aquí la imagen donde, tras un inicio al principio del diagnóstico muy corto, vemos cómo con el tiempo esa curva se va aplanando. También podemos comparar diferentes tratamientos, ver con diferentes tipos de lágrima, a ver cómo se adaptan. Muchas veces conseguimos estabilidades de lágrima mejor con un principio activo que con otros. Y aquí podemos registrar pues seguimiento, por ejemplo, pues al minuto, en varios minutos o incluso al mes, etcétera, porque quedan registrados todos los valores y podemos hacer una tabla comparativa entre ellas. Veis cómo cuando pasa un tiempo se va aplanando un poquito cuando el tratamiento es efectivo, cuando se va aplanando esa curva. Aquí tenemos un ejemplo de una conjuntivochalasis. La conjuntivochalasis es un paciente con una lágrima inestable, se va rompiendo muy rápido a veces, pero bueno, por ejemplo, nos puede ayudar cómo responde la estabilidad de la lágrima tras la instilación de una lágrima que puede tener hialuronato, como en este caso, que se ve un poquito más estable en este caso. Por otro lado, tenemos la evaluación de la capa lipídica, o sea, la interferometría lagrimal. Según la interferencia de la luz sobre la capa lipídica, podemos llegar a estimar, digamos, el grosor de la película lagrimal. Esto no es nuevo y sabéis que hay diferentes aparatos o modos de medida. Lo podemos hacer con algún sistema, pero que el campo es muy pequeño. También hemos tenido el T-scope, campos de 4 milímetros, van surgiendo nuevos aparatos, pero el Keratograph tiene 9 milímetros de amplitud para poder ver esa interferometría de la película lagrimal. Así es como cuando vemos el aceite encima del agua o el bronceador encima del agua de la piscina, o así, refleja diferentes tonos. Cuanto más colores cálidos tenemos, mayor grosor. Cuanto más pálido, menor grosor. Existen además una serie de tramas, si es abierta, cerrada, en patrón de onda, en lecho, etcétera. Pero para que nos quedemos con los datos, digamos que en función del grosor se absorben diversas longitudes de onda. Cuando tenemos menos de 100 micras en la película lagrimal, los colores son más bien pálidos, marmóreos. Entre 100 y 200 micras se ven entre marrones y amarillos, y cuando están entre 200 y 300 son más bien azulados o violáceos. Entonces, en función del color, podemos sobreestimar un poco el espesor de esa capa lipídica que tanto interviene en la estabilidad de la película lagrimal. Esto lo podemos relacionar también con otro modo del aparato, que es el movimiento de las partículas. A mayor espesor de la capa lipídica, mayor viscosidad de esa película lagrimal, con lo que el movimiento de las partículas que hay flotando sobre la superficie de la película lagrimal es más lenta cuanto más viscoso o más lípido hay. En cambio, cuando hay menos lípido, pues se mueve mucho más rápido. Claro que todo es variable. Si tenemos un ojo seco, por ejemplo, muy severo, un acuodeficiente muy severo, cuando se altera, va muy en relación la capa acuosa con la lipídica, podemos encontrarnos incluso que no hay movimiento ninguno de partículas, porque no hay ni agua, ni lípido, ni nada. Entonces, hay que saber relacionar todo tipo de pruebas. Uno de los puntos fuertes del Keratograph es el estudio de poder realizar la meibografía, porque tras la eversión del párpado, de los párpados, mediante luz infrarroja, podemos ver cómo está el trayecto de las glándulas de meibomio. Normalmente deben ocupar todo el tarso de forma rectilínea, pero podemos ver mediante un realce de la imagen las zonas de depleción de todas las glándulas del párpado superior y el párpado inferior, y luego llevarlo a nuestra meiboescala y ver el porcentaje de esa depleción, que se puede realizar más bien a ojo, estimándolo, o incluso con sistemas informáticos de software que podemos encontrar incluso de forma gratuita para rodear esas áreas y poder compararlas luego con otras exploraciones. Como ejemplos, traigo aquí algunos. Aquí tenemos la imagen de una paciente que se quejaba de una intolerancia de lentes, de no poder llevar lentes de contacto. Y como veis, en esa interferometría vemos una capa más bien blanco pálida,
Posiblemente llega poco lípido a la película lagrimal. Cuando realizamos la exploración vemos que en la meibografía se ve una tortuosidad y una falta de glándulas de meibomio, que era el origen del problema. Veis el boot tan cortito que tenemos a la izquierda, cómo se rompía la película lagrimal, y con ese estado de la película lagrimal era difícil poder tolerar una lente de contacto. Tras un tratamiento de lágrimas artificiales, calentamiento de párpados, etcétera, se logró no llevar lentillas, pero por lo menos mejorar la sintomatología y alargar mucho el tiempo de ruptura lagrimal. También podemos ver respuesta a diferentes lágrimas artificiales, como os he dicho antes. Fijaros ahí lo rápido en el primer gráfico que empieza a romperse la película lagrimal y enseguida es una pendiente grande. Cuando llevamos a un paciente durante un tiempo siguiéndolo, si cumple el tratamiento, en ocasiones cuando va bien, vemos cómo se va aplanando, incluso tarda mucho más en parpadear. Aguanta el paciente parpadeando, sin parpadear mucho más tiempo. Y aquí veis un paciente con ese déficit de glándulas de meibomio. Hay que ir relacionando las pruebas, no solo ver la meibografía, y también, aunque haya glándulas de meibomio, tenemos que saber si esas glándulas funcionan y llega el lípido a la película lagrimal. Podemos encontrar pacientes incluso con buenas glándulas de meibomio, pero que no lleve el lípido y puede haber un problema obstructivo a nivel de los orificios de las glándulas de meibomio. En este caso, ya veis, color pálido, alteración de la meibografía y un movimiento muy rápido de partículas abajo por esa falta de espesor lipídico. En este otro paciente, digamos, veis cómo él nos ayuda, aunque sea una disfunción de glándulas de meibomio, una lágrima basada en un hialurónico nos ayuda a duplicar el tiempo de ruptura lagrimal. Esto se lo explicas a un paciente, dice, mira cómo era tu lágrima hace poco y mira qué bien ahora aguantas más tiempo con la cobertura de tu película lagrimal, con lo que eso es lo importante, te aguante entre parpadeo y parpadeo. O en este otro caso, en el que el lípido vemos en el ojo izquierdo que no sirve absolutamente de nada, mientras que en el ojo derecho pues más o menos se permanece estable. Si echas la vista atrás de ese paciente porque una lágrima con lípido no funciona tan bien, o que cuál es el problema, podemos ver que este paciente en el ojo izquierdo, que es el que no ha respondido al lípido, es que tenía mucho mejor el color de su lípido, mucho más colorido. En el cuadro de la derecha podéis ver mucho más colorido que en su ojo derecho. En el ojo derecho posiblemente le falte más ese componente lipídico. En el izquierdo no tanto. Quizás esa sobrecarga de lípido con una lágrima más todavía desestructure más o se tarde mucho más en que se estabilice esa película lagrimal. Luego, todas las lágrimas para todos tampoco valen, hay que saber individualizar un poco cada caso. Este es el caso. Fijaros cómo esa sobrecarga de lípido en el ojo izquierdo hace que se desestructure más la película lagrimal. Aquí otro paciente, y esto va a estar cada vez más de moda, lo importante es valorar el párpado superior del ojo. Veis con teñido en verde la línea de Marx, cómo es mucho más ancha en el párpado superior. Ahora cobra mucha importancia la velocidad del parpadeo, cómo es el parpadeo de cada paciente. Y superficies más ásperas de la parte posterior del ojo, lo que es produce una epitelopatía limpia parabrisas, un lead wiper, y hace que hay pacientes, una queratitis crónica, en la que existe un movimiento más rápido además del parpadeo, y esa superficie más áspera del párpado hace que no curen esas queratitis. Aquí tenemos un ejemplo y esa desestructuración de la película lagrimal. Y veis que el aparato nos permite además realizar fotografías bastante buenas del ojo. En este caso, si además un lead wiper se combina con una capa muy fina de la película lagrimal, la fricción de la superficie es todavía mayor. Otro tema es el enrojecimiento ocular. Existen varias escalas que hacemos subjetivamente mediante la de Efron y otras para graduar un enrojecimiento ocular. Pero el queratograph lo que tiene es un sistema automatizado para que veamos ese enrojecimiento y automáticamente mide cómo está el enrojecimiento de la conjuntiva vulvar, tanto en general como en el área perilímbica. Podemos incluso realzar algunos vasos o sustraerlos para verlos con mejor detalle. Esta es una paciente mía que hace unos 6 meses tenía un cuadro inflamatorio muy grave con alteración de la superficie ocular
y podéis ver lo rojo que está en todo lo de la izquierda. En el 6 meses más tarde, con tratamiento intensivo, la paciente incluso se ve a sí misma, aunque siempre se ve los ojos un poco más rojos, pero de forma objetiva le dices, fíjate, el enrojecimiento ha bajado a la mitad en una escala de 0 a 4. Todo esto lo podemos reflejar además en el informe GENBIS. Es un informe en la que de un vistazo podemos resumir ese tipo de pruebas como son el cuestionario, la mibografía, el NIBUD, el menisco lagrimal, la presencia de pliegues conjuntivales o el enrojecimiento. Así, cuanto más pequeño ese polígono formado entre esas pruebas, es más severo, porque es más rojo, digamos, la alteración. Y sirve de forma visual para ver el estado de un paciente como para realizar informes que se les pueda entregar. Aquí veis cómo se realizan estos informes con ese resumen de las pruebas en este paciente que, por ejemplo, tenía una conjuntivochalasis y existen numerosos pliegues conjuntivales y una gran desestructuración de esa película lagrimal, una inestabilidad. También tenemos otras aplicaciones, como es la posibilidad de realizar mediciones de los párpados y angulaciones. No es lo mismo un ojo seco, por ejemplo, que esté prácticamente plano el menisco lagrimal, que tenga suficientemente concavidad para que aumente el menisco lagrimal. Puede ayudarnos para calcular incluso el volumen de la película lagrimal. También otras aplicaciones como la pupilometría, también de forma dinámica, poder superponer rejillas para medir las escalas de las tinciones, o la toma de imágenes, vídeos o comparación de unas pruebas con otras de tinciones. Así que es un instrumento muy útil el Keratograph, digamos, para establecer, digamos, un diagnóstico, un grado de severidad y que nos ayude además en el tratamiento médico de nuestros pacientes y en bajar esas molestias. Muchas gracias a todos por la asistencia.